que no es mejor, y puedo buscar en el mercado, pues obviamente maquinaria con un COM mejor, pues bueno, pues puedo hacer números, puedo calcular y puedo determinar qué es lo que te pide la auditoría, ¿no? Una propuesta de mejora y una valoración económica, incluso de amortización, de esa mejora, ¿no? Y eso es, bueno, pues sería otro de los factores, por ejemplo, a analizar. Y como estos, más, luego los veremos en los ejemplos, ¿no? A nivel de consumos, a nivel de potencias. Al final lo que siempre se está buscando es analizar aquellos puntos susceptibles de poder proponer mejoras de eficiencia energética, ¿no? Y eso es la base de una auditoría, básicamente. Nos tenemos que quedar con eso. Ese es el objetivo final de la auditoría, ¿no? El intentar determinar, encontrar aquellos puntos que realmente son susceptibles de poder ser aplicadas soluciones o reformas, ¿no? Para poder reducir su consumo energético, ¿no? Bueno, hasta aquí la parte más teórica. Disculpa si he ido un poco rápido, pero es que por la mañana me he quedado corto y esta vez le he prometido a Vicente que intentaría ajustarlo en el tiempo. Y aún así vamos justito. Bueno, pasamos a la parte de la interpretación de medidas eléctricas. Básicamente aquí, como os he comentado, lo que me gustaría es poneros, pues, en este caso, 3 ejemplos, ¿no? Bueno, pues de medidas que se realizaron y de las conclusiones a nivel de mejora de lo que sería, pues, la contratación o la distribución de las cargas que se concluyeron para aumentar su eficiencia energética, ¿no? Pero antes, vuelvo a repetir, damos todo mucho por supuesto de que todo el mundo sabe lo que es un analizador de redes y que incluso todo el mundo tiene un analizador de redes, ¿no? Y que todo el mundo lo sabe manejar y que lo tiene muy de por mano. Y no siempre es así, obviamente. Por tanto, si me permitís, yo creo que vale la pena presentaros, pues, un analizador de redes, obviamente Circutor, ¿no? MyEvox, igual algunos lo conocéis, ¿no? Y entonces os pongo primero un vídeo de presentación y luego os lo enseño en vivo y os explico cuatro cosas sobre él. Josep, dime. Una cosa, yo creo que esta mañana, bueno, a través de manera así muy espontánea, hemos decidido, ¿no? Entre las peticiones que nos hacían los asistentes cuando han visto el MyEvox y que Josep decía que damos por hecho de que todo el mundo tiene un analizador de redes, bueno, pues hemos decidido hacer una oferta especial, no sé cómo le llamaremos, si oferta confinamiento o promoción confinamiento, ¿vale? Donde, hombre, no os diré que es a coste, pero sí que vamos a intentar, y ya he hablado con mis compañeros de ventas, cubrir solo nuestro coste de estructura, ¿no? Va a ser una oferta muy agresiva porque creemos que, oye, que en tiempos difíciles pues también hay que realizar acciones atrevidas, ¿no? Y entonces pues vamos a haceros esa propuesta. Para eso lo único que os pedimos es que por el chat, a todos los panelistas, nos digáis vuestro país, ¿vale? La división territorial o la provincia o el estado o el departamento o la región, dependiendo de cómo, y un email. Entonces en el chat nos ponéis, si los que estáis interesados, no es no obligatorio, vamos a intentar hacer una oferta personalizada, insisto, muy agresiva en precio, porque yo siempre lo explico, pero ahora más que nunca, ¿no? No tenemos que entenderlo como un gasto, que claro que lo es, un gasto, un analizador de redes, sino como una inversión, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es con esta oferta tan atractiva y tan agresiva es que nada, que con un ejercicio que hagáis, con un cliente que le hagáis una promoción o un análisis energético o un estudio de armónicos, pues que hayáis amortizado del equipo, incluso que tengáis beneficio, ¿no? Entonces esto, pues mira, insisto, nos ponéis el país, la provincia, si sois España, el estado, si sois desde México, el departamento, que creo que es en Colombia, la región, que creo que es en Perú, y vuestro email aquí en el chat. Jonathan, ves apuntando. Esta mañana la verdad es que ha sido muy, muy exitoso, mucha gente ha estado muy interesada, esperamos que ahora sea igual. Y nuestros compañeros de ventas, pues desde las delegaciones de los diferentes países, os harán llegar una oferta personalizada. Te dejo que presentes el equipo. Os pongo primero un vídeo, porque aquí en casa no puedo enseñaros cómo se instala, ¿no? Entonces, veis un vídeo de instalación, pero luego sí que os explico 4 cosas que creo que pueden ser interesantes sobre el equipo. A ver si me permitís un momentito.
conecte los cables de tensión y pinzas de corriente en el equipo, respetando el código de colores y la correspondencia de fases. Las etiquetas de colores ayudan a identificar cada fase correctamente, realizando el proceso de instalación de una manera muy intuitiva. Es importante realizar el cableado al equipo antes de conectarlo con la instalación para evitar riesgo eléctrico. El equipo se puede autoalimentar usando el cable adaptador conectándolo al cargador. Esto simplifica la instalación, ya que no necesitaremos una alimentación auxiliar. Para una conexión en baja tensión, conectar el adaptador entre fase y neutro. Y para una conexión en media tensión, conectar el adaptador entre fases. Encender el equipo una vez tengamos las conexiones realizadas. Realizar la colocación del equipo cerca del cuadro. El kit MyEvox incluye un potente imán que facilita la instalación en cuadros metálicos. Recomendamos conectar primero las pinzas de corriente y luego las de tensión, dado que las de tensión son más susceptibles de desconectarse ante un golpe accidental. Enhorabuena, ya has instalado tu primer MyEvox. Josep, no sé qué te pasa por la tarde, que tienes peor calidad de señal en casa. Se ha visto, pero sí va entrecortando un poquito. No tenemos Josep ahora. No sé si has cerrado la cámara y el micro. Ahora. Sí, ahora, a ver. Abre cámara, Josep. ¿Me veis ahora? Cámara no, cámara la tienes cerrada. Ahora. No. Ahora. Sí, disculpar porque si se ve igual de mal que se veía aquí en casa, la verdad es que sí, no sé. Bueno, el sonido se iba cortando, se iba De todas enganchando. maneras, lo tenéis si alguien lo quiere ver, lo tiene en YouTube. Pone instalación de Me Llevo si lo tiene. De nuevo, disculpar, pero sí que es verdad que esta mañana el cambio se ha visto bien y hoy, pero bueno. Nos están preguntando el precio. No os puedo decir el precio porque tengo que acabar de hablarlo. Ya digo, he sido improvisado esta mañana y ya con mi compañero de España todavía lo tengo medio acordado, pero tengo que hablar con mis diferentes delegaciones. Lo que sí que os puedo prometer es que será un precio muy atractivo para intentar ayudaros también en estos momentos a que ampliéis vuestro negocio. ¿Vale? Josep, ¿nos lo presentas? Sí, hombre, sí. Ya que en el vídeo ha quedado feo. No, y sobre todo nos vas a dar unos tips, unos consejos, sí, ¿no? Básicamente unos truquillos, ¿no? Unos trucos. A ver, trucos igual un poco, no sé, un poco obvios, pero que a mí me parece que a más de uno le puede ser interesante, ¿no? El equipo viene en esta bolsa, ¿no? No sé si se ve bien, sí, ¿no? Viene en esta bolsa, entonces básicamente el analizador de redes es este aparato, ¿no? Como veis es bastante, muy ergonómico, ¿no? Es ligero, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, las conexiones de las tensiones, ¿no? Hay 5, porque son 3 fases, el neutro y el tierra también. Podemos medir tensiones neutro-tierra, ¿no? A veces en ciertas instalaciones con circulaciones altas por el tierras o por el neutro o distancias largas pueden aparecer tensiones importantes en neutro-tierra y para algunos equipos electrónicos que están referenciados a los tierras, pues eso puede generar ciertos problemas, ¿no? Y aquí, si veis aquí, estarían los conectores de las pinzas amperimétricas, ¿no? De los sensores, ¿no? Del transductor que yo necesito medir, con el que yo necesito medir la corriente. Obviamente la corriente no la puedo medir directa, ¿no? Entonces, como veis, también hay 5, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, que serían las 3 fases, el neutro y un quinto, que es para, en el caso de que dispongamos de una pinza amperimétrica especial que pueda medir fugas, ¿no? Defectos a tierra, podemos directamente medir también fugas, sin necesidad de ningún transductor. O sea, directamente en las pinzas especiales, diferente a las pinzas amperimétricas, ¿no? Pero lo conectamos aquí y directamente podemos comprobar también fugas diferenciales, que es una aplicación importante. Entonces el equipo, como ves, la pantalla que tiene es muy pequeñita, porque la pantalla realmente
La tengo aquí. La tengo en una tableta, en una tablet o en un smartphone, ¿no? Se comunica, porque el equipo, la diferencia que tiene con la gran mayoría del mercado es que tiene, si veis aquí, tiene dos antenas. Tiene unas antenas. ¿Por qué? Porque el equipo es comunicable. Una antena es la comunicación Wi-Fi, y otra antena es para comunicación 3G, ¿no? En el caso de que no podamos enrutarlo con el Wi-Fi, también podemos comunicarnos con él remotamente a través de un 3G de datos. La comunicación es remota, o sea, yo instalo el equipo en una instalación y remotamente, si yo puedo enrutarlo o puedo acceder vía 3G, me puedo conectar con él, puedo descargar datos, los puedo subir a una nube y puedo trabajar previamente ya con estos datos. No hace falta desplazarse y registrarse. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo a distancia monitorizar los registros ya que tengo y, por ejemplo, determinar si con las mediciones que yo tengo ya es suficiente o no para el alcance de la medición que yo quería hacer, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Qué puedo hacer también? Comprobar que toda la medición se está efectuando de manera correcta, ¿no? Puede pasar que se haya desconectado un cable, que alguien lo haya manipulado. Obviamente todo eso se puede chequear a distancia. Y otra cosa importante, puedo descargarme los archivos previamente, preparar ya el informe y desplazarme a casa del cliente cuando voy a desconectarlo, ya con la oferta o con el informe en la mano, ¿no? Con lo cual es un ahorro de tiempo y de coste importante, ¿no? Entonces, la comunicación directa de programación, luego si nos da tiempo veremos algunas pantallas, se hace con Wi-Fi directo con la tablet. Ayer lo intenté en casa conectarlo y tal, pero la verdad es que se veía muy mal. Yo me ponía aquí ahora vosotros enseñaros y pasando y tal, entonces prefiero enseñaros tres o cuatro diapositivas para que veáis un poco la operatividad de la aplicación, ¿no? Entonces, aspectos prácticos. Vamos a pasar a aspectos prácticos del equipo. Por ejemplo, curiosidades, y luego pasaremos más a los trucos. El equipo se proporciona en el vídeo. Salía, lo que pasa es que a ver, no lo encuentro aquí. Con un imán. Comparto aquí en casa, ¿no? Esto, imaginaros que esto es lo que tengo, ¿no? De momento, ojalá podamos volver a los bares pronto, nosotros de momento aquí todavía, ¿no? Pues, por más aparte, imaginemos que esto es la envoltura metálica del armario, del cuadro eléctrico, ¿no? Del gabinete. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo? Le pongo un imán. El imán que además suena, ¿eh? Imán fuerte. Y lo cuelgo. Aguanta, ¿eh? Como aquí lo tendría colgado. Imaginaos que esta es la puerta, ¿no? Interior, la parte de más interior. Hago todo el cableado, cierro la puerta, me queda dentro, me queda protegido, nadie lo puede manipular. Y desde fuera, con la tablet o con el smartphone, ¿no? Con el celular, me comunico muchísimo más seguro, por ejemplo, ¿no? Es una de las particularidades que tiene. Entonces, el equipo. Conceptos básicos, porque vuelvo a repetir, a veces pecamos un poco de dar por supuesto todo, ¿no? Entonces, ¿no? A medida de la tensión, ¿no? A medida de la tensión, pues normalmente la vamos a efectuar, ¿no? Conectamos, la conexión es muy fácil, ¿no? Muy directa, ¿no? Vamos a utilizar un cable de tensión con una banana, ¿no? Esto es lo más típico y lo que mucha gente conozca. ¿Qué sucede? Que a veces las bananas, pues no hay manera de ponerlas. Las bananas pues muy bien si tengo un busbar, ¿no? Si tengo un terminal, si tengo un cuadro un poco abierto donde pueda ponerlo, ¿no? Pero a veces esto es muy complejo, sobre todo en cuadros pequeños, ¿no? En cuadros de distribución pequeñitos donde tenemos diferenciales, tenemos magnetotérmicos, no es sencillo. ¿Qué podemos adquirir? Que obviamente lo tenemos en Circutor y que además yo sinceramente, por el pequeño sobrecoste que supone, lo adquiriría porque a mí me ha sacado un montón de veces de problemas. Podemos adquirir este conector, no sé si se ve muy bien, que tiene en la punta es un imán potente, ¿no? Lo ponemos aquí. Pulpar. ¿Qué has hecho? Has quitado la banana, ¿no? Sí, directamente. Pues perfecto. ¿No? Sí. Y entonces, ¿dónde podemos utilizar esto? Pues por aquí tengo, por ejemplo, un diferencial, tipo B de Circutor. Bueno, pues yo lo tengo en el cuadro, ¿dónde lo pondría? Aquí. Y se aguanta, ¿eh? O sea, no hay riesgo de que caiga. Y os aseguro que este pequeño componente a mí me ha librado de hacer
inventos, porque a veces no tienes tensión, tienes que poner un cable, tienes que desembornarlo, sacar unos cables. Y yo tuve la experiencia hace ya muchos años en una línea de fabricación de pastas alimenticias, de estar allí trasteando, de hacer un cortocircuito. Le paré la línea de producción y todavía me acuerdo de los gritos del jefe de producción, Lo de ¿no? pastas gallo. Sí, hace años, pero todavía me acuerdo, ¿eh? Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque además, independientemente de que podáis poner la pinza, claro, la pinza siempre supone un riesgo, tienes que meter la mano, ¿no? Siempre, obviamente hay que ponerse guantes, las protecciones, las EPI, las pantallas, ¿no? Pero aún así, según en qué sitios poner la pinza, ¿qué pasa? Que la tensión es común, así como la corriente sí que yo la tengo que tomar en el cable o en el conductor por el cual yo quiero medir la corriente, la tensión es común. Yo tengo un cuadro de distribución y aunque tenga un interruptor de 2000 amperios, un bastidor abierto de 2000 amperios enormes con unas pletinas de 80 por 10 saliendo y tal, normalmente cerquita tendré un magneto térmico de 4 polos o de 3 polos y la tensión es la misma. Yo puedo perfectamente pinchar allí. La tensión que yo voy a tomar allí, desde el punto de referencia del analizador, es exactamente la misma. Por tanto, desde el punto de vista de seguridad, el uso de este tipo de imán es altamente recomendable. Yo, como decía, un anuncio no saldría sin ellos de casa, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Importante tenerlo en cuenta, porque repito que bueno, puede parecer una tontería, pero sobre todo agiliza mucho, tanto desde el punto de vista de la seguridad sobre todo, pero también agiliza muchísimo. ¿Pinzas de corriente qué nos recomiendas? ¿Algún recomendación? Bueno, las pinzas de corriente, obviamente las más normales que últimamente se están utilizando ya no son pinzas rígidas, ¿no? Cuando yo entré hace 20 y muchos años, las pinzas no existían, eran todas rígidas. Pinzas rígidas es aquella pinza, ¿no? de núcleo magnético, ¿no? Que obviamente con un tamaño definido y un primario definido, ¿no? 1000 primario, 1000, 2000. Y sí, son piezas que van muy bien, pero claro, son poco adaptables a los conductores. A veces te van bien para un embarrado, pero no te van bien para si tienes un haz de cable muy grande. Entonces, las pinzas flexibles, que ya se vienen utilizando desde hace tiempo, ¿no? Pues una pinza que se basa en una tecnología que se llama Rugowski, la verdad es que van muy bien. Hay diferentes tamaños. Esta, por ejemplo, yo diría que es la de 45. Tenemos de 80 y, bueno, en función de un poco del uso, ¿no? Tampoco conviene utilizar una muy grande si no la vas a utilizar, ni al revés, ¿no? Y estas la verdad es que son muy adaptables, mucho más seguras, ¿no? Y entonces simplemente se trata de abrazar todos los conductores que yo quiera utilizar. Importante, ya no llevan no necesitan ningún tipo de conversor, el conversor ya viene integrado, o sea, no hace falta alimentarlas como a veces se tenía que alimentar, esto directamente, el conector, ¿no? Si lo veis, y este conector directamente lo conectamos a la entrada de corriente, ¿no? Importante, por ejemplo, siempre que tengamos una pinza, sea la que sea, cualquier tipo de pinza, sea flexible, sea siempre. Las pinzas siempre vais a ver que tienen, a ver si se ve bien, tienen una flecha. Si se la veis aquí, ¿se ve una flecha, no? Sí, ¿no? Se ve una flecha. Sí, Esa sí, flecha perfecto. siempre indica la dirección de la corriente. Digamos, la flecha indica hacia dónde va la corriente. Verlo y respetar el sentido. En este caso, la corriente siempre consideramos que va hacia el receptor, ¿no? ¿Por qué? Porque si la ponemos al revés, es como si pusiésemos un transformador de corriente al revés. La potencia que vamos a medir, pues la vamos a ver negativa. En este caso, con el Bayevos no es tan grave, porque podemos modificarlo directamente, luego lo veremos, si da tiempo, y si no, que lo sepáis, podemos directamente modificarlo desde la propia app, podemos corregirlo, ¿no? Porque a veces no es fácil identificar en un cuadro eléctrico cuál es la entrada, cuál es la salida, y a veces pues, directamente nos podemos equivocar, todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Pero bueno, considerarlo siempre, ¿no? Y luego, como pinza también, que yo considero, esta sería pues para medir directamente, pues eso, pues, corrientes elevadas, ¿no? Pero como pinza que yo considero también extremadamente útil, son estas, ¿no? Hace muchos años que las tenemos. Son pinzas, ¿no? Es una pinza flexible, ¿no? Pequeña, casi que es flexible, tiene un núcleo magnético, ¿no? Un diámetro suficiente para el rango que tiene que medir, porque si veis aquí, es 5. O sea, esta es una pinza de 5 amperios. Pinza de 5 amperios puede obviamente servir para medir, son muy pequeños, pero básicamente está pensada para medir secundarios de transformadores. Los transformadores, casi toda la gran mayoría, el transformador de corriente es algo /5, ¿no? El secundario es /5, ¿no? Entonces, ¿dónde utilizo yo esta? Siempre que puedo.
Siempre, siempre. ¿Dónde? En aquellas instalaciones donde ya exista un analizador de redes instalado, donde ya existan los transformadores de corriente y yo tenga acceso a ellos. Lo más típico de un cuadro, ¿no? Pues allí, un analizador de redes, un CVM, y le llegan 6 cables de corriente, dos S1, S2, ¿no? Yo pincho allí, también respetando, ¿no? Respetando la flecha, el sentido que tenga, S1, el sentido, y directamente ido en el secundario del transformador. Y luego lo único que tengo que hacer es programar el primario en el equipo del primario del transformador, ¿no? Si el transformador es un 800/5, pues yo, cuando entre la aplicación, cuando programe el primario de corriente, le programo, 800/5. ¿Por qué eso? Porque, vuelvo a repetir, es muchísimo más seguro. O sea, aquí estamos trabajando en un cuadro, en un cable que está aislado, que obviamente es un cable de pequeña sección, porque 1,5, 2,5, WG 14 o 16, creo que es en medida americana. Podemos normalmente engancharlo, no hay problema, ¿no? A lo mejor tenemos que quitarle alguna brida o tal, ¿no? Pero bueno, lo ponemos. ¿Por qué? Porque no tenemos que meter la mano dentro del cuadro. Obviamente, si yo tengo que instalar esto, bueno, pues por muchas precauciones que tenga, pues no tengo que acercarme a lo que son los equipos. Ya estamos en la hora ya, no sé si quieres enseñar los casos prácticos. O algo más, no quieres tú mismo, si quieres explicar más. No, simplemente eso, ¿no? Explicaros esto a nivel de lo que es seguridad, ¿no? A veces pensamos directamente en, bueno, pues pongo directamente las pinzas de tensión con la pinza y pongo directamente la pinza siempre, ¿no? Bueno, pues pensar que también disponemos de estos componentes que facilitan mucho y sobre todo garantizan. Oye, mira, nos están preguntando que cómo va a ser la oferta. A ver, que unos que incluamos las /5, otro de que las puntas imantadas. Mira, nosotros vamos a hacer una oferta muy agresiva, muy genérica de unos kits, lo que os ha enseñado Giuseppe, que va ya la bolsa, va dentro del analizador, 4 pinzas de corriente, flexibles, las 4 pinzas de tensión, la memoria de 16 GB, la batería, la alimentación, los cables USB, el imán, la app gratuita, el espacio gratuito en el cloud. Vamos a hacer un paquete con un precio muy agresivo. Si luego alguien tiene una necesidad, oye, como va a ser una cosa personalizada, pues nos lo indicáis y miramos también cómo os podemos ayudar en otros temas, ¿no? Pero también nosotros, la manera de poder dar un precio muy bueno es intentar, pues, tener las máximas unidades posibles para que nuestros compañeros de producción preparen el kit completo, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis, intentaremos adaptarnos a la necesidad de todos. Alguien nos está diciendo el correo. No es el correo, nos tenéis que poner vosotros en el chat vuestro correo. Nos ponéis vuestro correo en el chat y España, país y provincia o estado, departamento, región, y ya nos encargamos de prepararlo y espero que para el viernes podamos tener algo preparado. Mira, Josep, ¿enseñan los casos prácticos? Sí, vamos a ir a los casos prácticos porque si no se me va a echar el... Sí, y luego si te da tiempo, puedes luego enseñar un poquito. Os enseño otra cosa que nos han pedido esta mañana, que incluiremos también tanto para los que tengáis como para los que lo adquiráis de nuevo. Os incluiremos un curso de formación totalmente gratuito entre Josep, que ves preparando, tú ves abriendo el fichero, Josep. Sí, entre Josep, que como veis tiene muchísima práctica en hacer mediciones, y Jonathan, que conoce muy bien el producto. Entonces os prepararemos un seminario exclusivo de 1 hora y media, y sí que daremos tiempo para explicar todos los detalles y sacarle toda la potencia, porque Josep ha explicado un 5% de lo que puede hacer este analizador, ¿vale? Obviamente. Entonces ahí haremos un seminario online, webinario, potente para que le podáis sacar toda la potencia también al dispositivo y lo aprovechéis al máximo. Venga, Josep, 3 casos prácticos, ¿no? ¿Nos quieres explicar? Se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, yo siempre explico lo mismo, que vais a ver el software antiguo de Power Vision, ¿no? Este es el software de gestión de los registros de circuitor, ¿no? Con MyEvox o analizadores antiguos. Ahora tenemos uno más moderno, el Power Vision Plus. Pero yo soy un poco antiguo y yo con este me siento más cómodo. Ahora tenemos uno más visual, más Windows 10 de alguna manera, y esto es más Windows XP, ¿no? Pero tanto como uno como otro, pues veréis que es muy intuitivo y muy rápido. Entonces, básicamente, los ejemplos que os quería poner eran ejemplos relativamente sencillos, no son complejos, no vamos a volver a repetir temas de armónicos y tal, ¿no? Aquí vamos a ir más enfocados en lo que sería practicidad de las auditorías, sobre todo desde el punto de vista de conseguir ahorros, ¿no? Que es lo que desde un primer momento os estoy comentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un caso de lo que os comentaba de los costes ocultos o de los costes innecesarios, ¿no? De los costes fantasmas o los gastos fantasma, ¿no? Entonces, por ejemplo,
vamos a abrir una instalación. Siempre, lo primero que hago cuando hablo es tensiones y corrientes. Como vamos más de tiempo, no lo voy a abrir, ¿no? Pero siempre es importante, tensión y corriente. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, para comprobar realmente que la tensión está todo bien, aunque la hayamos hecho el registro, pues se haya registrado correctamente. Y también para determinar posibles desequilibrios, que también es un aspecto importante. Y también, en tensión y corriente, ver influencia de la corriente sobre la tensión. Si se producen básicamente variaciones a nivel de caídas de tensión, ¿no? Si, digamos, la tensión es muy dependiente de la corriente, ¿no? Porque esto es un tema importante para determinar la tipología de la instalación y, por ejemplo, en temas de compensación de reactiva con armónicos, como Josep, ya... si quieres abrir este caso, solo porque no vamos tan mal de tiempo ahora, ¿no? Bueno, tampoco vamos a ver gran cosa, ¿no? O sea, abriríamos las tres tensiones. En las tensiones yo siempre procuro que sean tensiones simples, ¿no? El equipo tiene posibilidad de que sean simples o compuestas. En el caso de que sea una instalación de 3 hilos, va a ser compuesta, pero en el caso de que tengamos 3-4 hilos, o sea, que tengamos neutro, siempre es conveniente instalar el neutro, aunque el equipo pueda medir sin neutro, porque se genera un neutro interno, ¿no? Pero es bueno porque tenemos la referencia real del neutro, ¿no? Y es importante porque tenemos los valores de los fasores. Luego, si da tiempo, os explicaré lo de los fasores, ¿no? Porque es importante ver la tensión simple porque nos da indicaciones, por ejemplo, de desequilibrios, que con la compuesta no lo veríamos, ¿no? Entonces, y de la influencia que pueda tener cada corriente individual en cada tensión, ¿no? Bueno, mientras abres tu corriente, deciros que en el precio del kit también va incluido el asesoramiento de Josep. O sea, no, lo digo en serio, ¿eh? Cuando hacéis mediciones con nuestros equipos, luego, hombre, no siempre, ¿no? Pero las primeras veces os ayudamos también a hacer estas interpretaciones, ¿eh? Bueno, pues aquí tendríamos, en este caso, es una instalación pequeña, pero bueno, tiene una dependencia bastante importante de la corriente. También puede ser, es un suministro pequeñito, luego lo veréis, es un suministro pequeño, también puede ser. Cuando son pequeños, la tensión también depende de las cargas vecinas, ¿no? Veis que es un consumo pequeño, ¿no? Pero es lo que comentaba al principio, aunque sea una instalación pequeña, los resultados que vemos aquí, obviamente, son extrapolables a instalaciones más grandes. Al final, no una instalación pequeña, bueno, pues aunque consigamos un ahorro más pequeño en euros también es importante, ¿no? Al final es todo un porcentaje, ¿no? Todo es relativo con respecto al coste de la energía, ¿no? Bueno, pues abriríamos aquí y lo abriríamos. Importante, en este caso el registro se ha efectuado, como os comentaba, cada 15 minutos, ¿no? Si veis aquí abajo, ¿no? Aquí lo vemos que, por ejemplo, es el registro de las 0400 y si yo paso al siguiente, veréis que es 0415. Aquí se ha efectuado un registro, lo que os comentaba, del periodo de 15 minutos, que es el más aconsejable cuando lo que estamos buscando son temas de consumos, ¿no? de curvas de carga, ¿no? Y de consumos de energías y distribución de la potencia, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a cerrar para no tener muchas abiertas y nos iríamos directamente a la potencia. Entonces, por ejemplo, podemos ir a la potencia trifásica, porque en este caso lo que nos interesa son consumos trifásicos. Ya hemos visto de todas maneras que tampoco era el desequilibrio en corrientes era muy alto, con lo cual, desde el punto de vista de potencias, pues probablemente sean muy similares la potencia por fase, ¿no? Pero no es lo que estamos aquí ahora buscando. Estamos buscando directamente potencia trifásica, que es lo que el contador totaliza. Totaliza siempre kilovatios o kVAs trifásicos, ¿no? No por fase. Entonces, por ejemplo, pues nos iríamos aquí. A ver, ¿qué vemos aquí? Vemos que es una medición, por ejemplo, que... También las pidió la inductiva, ¿no? Sí, sí, perdona, gracias Vicente. Sí, ya aprovecho y pido también la inductiva, básicamente porque de un vistazo, disculpa, están llamando a mi caso. Ay, que se me ha ido el hilo ahora. Sí, la inductiva, ¿por qué? Porque así ya de un vistazo también además compruebo, ¿no? Chequeo directamente el tema de la reactiva, ¿no? Del posible polarizaciones, si está bien compensada o no está bien compensada, ¿no? En este caso, pues directamente vemos que los valores de kVA son muy bajos. Mira, pues ahora me haces hacer os voy a pedir una cosa también. Oye, ya que vamos a hacer un precio muy agresivo en el iVoox, que de verdad, que no vamos a tener costes, vamos a cubrir el coste de estructura. Oye, lo que sí que os pediremos luego, cuando salgan baterías de condensadores, oye, pues que contéis con nosotros, sí, ¿vale? Todas aquellas baterías de condensadores que encontréis, pues que nos ayudéis en ese sentido. En este caso, de un vistazo, veo que directamente el tema de la reactiva, ya sea porque está compensada, ya sea porque tiene cargas de carácter totalmente resistivo, pues no es, probablemente sea lo primero, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante, por ejemplo, es que esta es una medida, ¿no? Si ves aquí empieza el sábado, domingo, lunes, ¿no? Por tanto, es una medida sobre todo del fin de semana, ¿no? Aquí, este trozo de aquí sería viernes y aquí pasaríamos ya al sábado, ¿no? Si hacemos un zoom, lo vamos a ver mejor, ¿no? Por ejemplo, si hacemos así, vamos a coger
este periodo. Hay un pequeño, supongo que algún valor que debió salir corrupto y por eso sale esta muesca, no le hagáis caso, ¿no? Entonces, esto es el final de la jornada laboral. Parece que bueno, están bajando y a partir de las 7, 8 más o menos, pues ya, bueno, pues ya cierran la producción, ¿no? Y durante todo el fin de semana, si os fijáis, por la noche, bueno, pues tenemos un consumo bastante constante de unos 20-25 kilovatios, ¿no? Y por el día, desde el fin de semana, baja pues de unos 20 y tantos a unos 15, o sea, baja como unos 8 kilovatios, no sé qué, y se mantiene bastante estable. Y luego, a partir de las 7 de la tarde, 7 pm, vuelve a subir, ¿no? Y si veis esto, se repite, ¿no? Sería por la noche del fin de semana, por el día del fin de semana, por la noche del fin de semana, por el día del fin de semana, por la noche, y aquí, a partir del lunes 6, 7 de la mañana, pues vuelve a conectarse. ¿Qué conclusión se lleva aquí? Obviamente que existe un consumo, además porcentualmente importante, durante el fin de semana, que no debería existir, porque no hay periodo productivo, y que probablemente, porque no tenemos mediciones, pero bueno, probablemente las noches de los días laborables también existiría. Entonces, ¿qué se determinó? Bueno, pues se analizó y se observó, por ejemplo, que este consumo más alto por la noche que por el día en periodos no productivos se debía a que el sistema de iluminación no tenía ningún control y se conectaba. Bueno, pues aquí teníamos 7-8 kilovatios continuamente conectados. Cuando se desconectaba, teníamos de todas maneras un consumo remanente de una potencia. Bueno, porque se quedaban conectadas cargas no vitales, grupos de presión, ventilación. Bueno, pues todo esto lo que se propuso obviamente fue pues, hacer acciones, ¿no?, de automatización básicamente para evitar que esto ocurra. Uno puede decir, bueno, es poco consumo. Bueno, poco consumo. Aquí estamos hablando que de unos 20-25 kilovatios pudimos bajar del orden a unos 5, ¿no? Por tanto, 20-15 kilovatios que yo esté, claro, uno puede decir, esto es muy poco. Bueno, pero claro, tenemos que pensar que todo esto se repite durante muchas horas al mes. Todos los fines de semana, ¿no? 48 por 4, que son 196 horas los fines de semana, más todas las horas nocturnas. Más o menos esto puede estar rondando los 6.000 kilovatios. 6.000 kilovatios en función de la tarifa que tengamos, aunque sea nocturna, pues estar hablando fácilmente de 400 euros al mes. Claro, para una instalación pequeñita, que como veis el consumo es pequeño, 50, 60 kilovatios, un consumo energético que podamos ahorrar 400 kilovatios al mes, o sea, euros al mes, es importante, ¿no? Por tanto, estos son los valores que nosotros tenemos que llegar, las conclusiones a las que tenemos que llegar, si se puede, obviamente, ¿no? Pero ese es el objetivo de la auditoría, ¿no? El proponer acciones correctivas que supongan un ahorro energético y, obviamente, un ahorro económico, ¿no? Entonces, esto vuelvo a repetir, es un ejemplo pequeño, pero yo creo que es significativo y que perfectamente aplicable, porque existen muchos más consumos fantasma, ¿no?, como lo llama Jonathan, de los que nos pensamos. Hay mucho. Nos fijamos únicamente en el proceso, ¿no? Y nos olvidamos de un montón de procesos, ¿no?, que están allí, que están gastando energía de manera innecesaria y son esos también los que a veces justifican una auditoría, ¿no? Josep, haz un zoom en el activa del viernes al sábado. Ya sé por dónde vas, pero Sí. es que esto... A ver, tira. Como ya esta medición no la hice yo, y a mí me lo explicaron, no me atrevo a decirlo, pues acaso, vale. No, esta medición es de cuando yo era joven y de hecho la hice yo hace muchísimos años. Y si os fijáis, cuando esto le presentamos el informe a la propiedad, cerraban a las 10 de la noche. Y veis lo que pasa a las 9 y poco, que bajaba el consumo, ¿no? O sea que a las 8 y poco, cerraban a las 9 y a las 8 ya empezaban a cerrar. A las 8 ya empezaban a cerrar, ¿no? ¿Verdad? Pero sobre todo a las 9 ya era, ¿no? Bueno. Hay que prepararse para el fin de semana. Sí. Bueno, al final son datos que obviamente ¿no?, son conclusiones a las que puedes llegar, ¿no? Ahora, por ejemplo, visto este, pues podríamos ver otro en el que lo que podríamos ver, por ejemplo, es un ajuste de la potencia contratada, ¿no? En este caso es un restaurante, un polígono industrial, en el cual se realizó un análisis. Vamos a poner otra vez. ¿Aquí qué buscabas, Josep, en esta...? Aquí básicamente, bueno, pues intentar mirar, tampoco
estas son mediciones que no he hecho yo, han hecho compañeros, ¿no? Yo siempre estoy más ligado en el tema de los armónicos, ¿no? Pero bueno, básicamente un estudio, porque por ejemplo, en esta instalación se veía incluso que o sea, en los recibos, que el peso el peso del término de potencia contratada, el peso económico, era muy elevado. Y las lecturas que se tenían en los maxímetros siempre estaban muy por debajo de la potencia contratada. Entonces, lo que se intentaba verificar era, efectivamente, si existía alguna posibilidad de reducir la potencia contratada, ¿no? Para eso, ¿qué se hizo? Se hizo un análisis. En este caso también son 15 minutos. Como veis, aquí es toda una semana. Es un restaurante de polígono industrial. Trabajan hasta, ¿no?, estos jueves, estos viernes, estos sábados, hasta más o menos las 3, por aquí, ¿no? Más o menos las 3, aquí cierran, ¿no? Y luego a partir de las 6 del lunes, más o menos 6 de la mañana aproximadamente, ¿no? Bueno, 7, un poquito, sí, 6, 7, bueno, más o menos, pues vuelven a encender. Bueno, ¿qué se ve, por ejemplo, aquí que os comentaba antes? Aquí, además, es un ejemplo muy claro. Lo que os comentaba de la línea base. Aquí, ¿no? ¿Recordáis lo que os decía la línea base, ¿no? Era aquel perfil de demanda que más o menos podía ajustarse a nuestra instalación. Aquí los podéis estar viendo. Es un perfil de demanda muy constante, ¿no? Por tanto, esta, por ejemplo, sería un claro ejemplo de una línea base fácil de determinar, ¿no? Porque realmente, ¿no?, son casi calcos, ¿no? Es un proceso probablemente muy repetitivo y con lo cual, pues tenemos una línea base. Dejando de lado la línea base, que no se trataba de esto, ¿no? Porque en este caso también es pequeñito. ¿Qué se observó aquí? Bueno, pues se observaban, por ejemplo, vamos a irnos a este día de aquí. Esto sería una jornada completa, ¿no? Bueno, pues estos son periodos cuartorarios. Por tanto, realmente cada una de estas lecturas es una lectura también que correspondería a la máxima demanda, la máxima, ¿no? Es la potencia integrada en 15 minutos, que es la definición que es realmente lo que mide el maxímetro, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué se observó aquí, ¿no? Se observó, por ejemplo, que ellos tenían una potencia contratada alrededor de 50 kilovatios. Obviamente, era muy por encima de la necesaria, ¿no? Se les propuso, si no recuerdo mal, bajar a unos 25 kilovatios, que es un ahorro importante porque además es una potencia que vas pagando durante todo el año, ¿no? Y además también que se les propuso, si os fijáis aquí, el perfil siempre es el mismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a las 6 de la mañana, ¡pum!, lo encendemos todo de golpe. O sea, aquí poníamos todo de golpe. La ventilación, el aire acondicionado, las planchas, la iluminación, todo de golpe. Entonces, bueno, pues se producía un pico de consumo, ¿no? No muy alto, pero bueno, pues entonces, para incluso alejarnos de la nueva potencia contratada y tener más margen, siempre es verdad que hay que andar un poco con prudencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué se propuso? Bueno, pues mira, en este caso no se trataba de una instalación sencillita, ¿no? Y no se trataba de proponer ningún sistema complicado, sino simplemente un manual de buena praxis, ¿no? Un calendario, ¿no? Un horario, de decir, bueno, pues cuando llegues a las 6 de la mañana, primero encender esto, y luego pasado un rato encender aquello, luego pasado un rato encender aquello. Algo tan banal como puede ser eso, obviamente puede aplicarse a instalaciones mucho más complejas, donde a lo mejor sí que necesitamos sistemas de automatización más complicados, ¿no? O incluso control de demanda para desrastrado de máquinas. Pero bueno, al final lo que se trata es de, en la medida de lo posible, evitar esos picos de consumo si se pueden desplazar o si se pueden, digamos, de alguna manera alargar a lo largo del periodo. Porque precisamente tendremos más margen de seguridad ante posibles picos de demanda que podamos tener, que podamos exceder el maxímetro. El maxímetro, si se excede una única vez, ya es suficiente para tener penalización. Por tanto, es importante tener también ese control. Entonces, es lo que se vio en esta instalación, ¿no? Efectivamente, pues bueno, un ajuste de lo que es la potencia contratada y también, pues, una optimización, de alguna manera, de lo que serían los procesos productivos. Vuelvo a repetir que el ejemplo es de poca potencia, pero perfectamente trasladable a instalaciones más complejas en cuanto a concepto, ¿no? Y el último es un caso contrario. Aquí, en este caso, una instalación más grande, esta sí que es más grande, ¿no? Vamos a ir a la potencia y a inductiva. Y aquí presentaban excesos de potencia. Era una instalación que tenía unos 400 kilovatios contratados y estaban excediendo. Problema aquí, primero, vemos que la instalación compensada no está. Bueno, pues mejor, mira, tenemos además la posibilidad de proponerles una batería de condensadores, ¿no? Genial, miraríamos armónicos, miraríamos variabilidad, etcétera, etcétera, no voy a entrar, ¿no? Obviamente para determinar
la batería o el banco de condensadores más adecuado, ¿no? Eso sería ya la primera conclusión que ya en un vistazo podemos ver, ¿no? Pero vamos a fijarnos en la potencia. ¿Qué sucede aquí? Que esta instalación, esta medida, no se hizo con un periodo de 15 minutos, sino que se hizo con un periodo de 1 minuto. Y esto complica el poder llegar a conclusiones más rápidas desde el punto de vista de la potencia. Podemos llegar igual. Pasa que me decía, me comentaba Josep esta mañana que el nuevo Power BI Plus ya permite hacer las integraciones luego, ¿eh? Jonathan, sí, sí. Sí, ostras, mira, pues entonces al final me tendré que pasar, ¿eh? Sí. Pero bueno, explícalo. Vale, bueno. Entonces disculpar porque eso no lo sabía, pero bueno, no, pero es igual, en la época nos lo complicó. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a? Bueno, pues vamos a fijarnos, no sé, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de consumo bastante, vamos a fijarnos aquí, vamos a hacer un zoom, vamos a hacer aquí un zoom, aquí de este periodo de aquí, por ejemplo, ¿no? Es lo que os comento. No, vamos a hacerlo incluso más pequeñito. Aquí que más o menos tengo, entre aquí y aquí tengo unos 15 minutos, ¿no? Entonces, aunque sea cada minuto, ¿no? Que sea cada minuto, ¿no? Veis abajo, se va moviendo cada minuto, ¿no? Sí que veo que obviamente el promedio durante todo esto estará claramente por encima de los 400 kilovatios, con lo cual está claro que aquí la penetración por maxímetro existe y lo que se recomienda es aumentar la potencia. Pero ¿hasta cuándo aumentamos la potencia? ¿Hace falta llevarla hasta este pico máximo de 570 kilovatios o alguno? No, porque si tuviésemos la integración de todo este periodo, que es uno de los periodos superiores, veríamos que el valor integrado en 15 minutos, ¿no? El valor integrado queda por debajo de estos 500. Entonces, aquí, si no recuerdo mal, pues se les propuso una contratación para este periodo de 500 kilovatios, ¿no? Con la seguridad de que con eso ya no íbamos a exceder la potencia contratada, ¿no? Si os fijáis, también es una muestra, en este caso, de una semana y vuelve más o menos, aquí hay una cierta variabilidad aquí, pero más o menos la línea base está bastante... Josep, íbamos bien, pero nos estamos volviendo a pasar. Sí. No, acabo en un momento. Entonces, y enseña las 4 pantallas que querías enseñar, ¿vale? Correcto. ¿Qué se hizo aquí también? Ya acabo, Vicente, de verdad, ya acabo. ¿Qué se hizo aquí también? Bueno, si os fijáis, esta instalación es un consumo nocturno, ¿no? Por tanto, en el consumo nocturno sí que tenía sentido aumentar la potencia a 500 kilovatios. En cambio, los otros periodos, si os fijáis en los periodos, ¿no? Los periodos de punta o valle, ¿no? Sobre todo ante el día, resulta que ellos también tenían contratados igualmente 400 kilovatios. Pues obviamente lo que se determinó es sube solo la potencia contratada de un periodo, baja la de los otros dos y ajustala, ¿no? De esta manera también evitamos las penalizaciones por exceso y además ajustamos también la potencia contratada a la potencia realmente demandada. Siempre voy mal de tiempo, ¿eh, Vicente? Bueno, ya ya está. Oye, no, la verdad es que no se ha ido, por decirte, casi nadie, ¿eh? O sea que lo haces interesante, ¿no? Pero no podemos tampoco abusar. No, para nada. No. Oye, una cosita, mira, si nos enseñas estas últimas pantallas que nos querías enseñar, pero bueno, como hemos dicho, haremos una formación potente online para sacarle todo el rendimiento. Oye, hay alguien que ha puesto el email, pero no nos ha puesto ni país, ni provincia, o estado, o departamento, o región. Please, quien no lo haya puesto, que me lo está diciendo Jonathan, que nos ponga, nosotros luego ya lo localizaremos, ¿eh? O nos volvéis a poner el email y el país y provincia o estado. Venga, Josep. No, básicamente las pantallas, ¿no? Repito, lo que veríamos aquí, vuelvo a repetir que si lo voy aquí no vais a ver nada. Entonces, directamente aquí, bueno, pues es una aplicación que funciona pues como todas las aplicaciones, es muy intuitiva. ¿Qué podemos hacer? Básicamente, parametrizar primero el equipo, ¿no? O sea, podemos parametrizar las pinzas de corriente, incluso la secuencia de fase que os comentaba, cambiarla si nos hemos equivocado, hemos puesto alguna pinza al revés, si hemos puesto alguna tensión que no corresponde con la corriente en la misma fase, incluso eventos de calidad, huecos sobre tensiones e interrupciones, ¿no? También se pueden programar, ¿no? Primarios de corriente, tipo de circuito, primarios de tensión o sea, primarios y secundarios de tensión, ¿no? Se pueden efectuar, obviamente, mediciones también en media tensión, ¿no? Mucha gente dice, oye, ¿cómo mido media tensión? Pues media tensión, lo único que pasa es que no puedes directamente poner el cocodrilo o el imán directamente a medir 6 kilovoltios, ¿no? Está clarísimo. Bueno, pues medimos a través de
secundarios de los transformadores de tensión, ¿no? Típicos secundarios de 100, de 110 voltios. Ido allí, le programo la relación de transformación y directamente igual que si fuese una pinza perimétrica, sin más complicaciones, ¿no? Importante, por ejemplo, también podemos configurar alarmas. Al equipo le puedes configurar una alarma, ¿no? De cualquier parámetro, ¿no? Pues cuando exceda X, ¿no? Es X valor, y si lo tienes comunicado, te puede enviar, puedes activar un relé, una salida también digital, o si no, te puede enviar incluso un email. Un email, si lo tienes comunicado, avisando, ¿no? Oye, ha pasado esto va muy bien también cuando en una auditoría no solo estamos haciendo comprobaciones de consumos energéticos, sino también estamos buscando problemáticas, ¿no? Asociadas, ¿no? Pues enseguida, pum, lo tienes y a distancia incluso puedes ver, pum, ostras, ha pasado esto. Voy a consultar con los datos a distancia a ver qué ha pasado, a ver si soy capaz de encontrar una casualidad, ¿no? Una relación causa-efecto, ¿no? Que me esté generando ese problema al momento, ¿no? ¿Vamos? ¿Qué más podemos programar? Importante, el tema de la granularidad. Es un nombre así un poco raro. La granularidad son los periodos. Entonces, yo os he comentado que es importante determinar unos periodos de registro que sean lógicos, ¿no? La ventaja de MyEVOS es que puedes, ¿no? Muchos analizadores no puedes, o si tú pones un periodo, todos los parámetros están en ese periodo. En MyEVOS no, en MyEVOS puedes escoger. Entonces, a lo mejor que te interesa hacer un análisis de demanda de potencia, pues lo vas a poner las potencias a 15 minutos. Pero además te interesa intentar cazar a veces porque tengo algún problema de algún pico de corriente que me genera alguna bajada de tensión. Bueno, pues la corriente y la tensión, por ejemplo, lo pones a un segundo, ¿no? No se trata de ponerlo todo a un segundo, porque si no también, obviamente, si efectúas mediciones de varios días vas a tener miles y miles y miles y miles y miles de datos y el exceso de información es desinformación, ¿no? Por tanto, y eso también, si uno hace el planteamiento previo, que es lo que os estaba comentando siempre, de, bueno, ¿qué quiero buscar? ¿Cómo quiero buscar? ¿Qué necesito? Pues con MyEVOS enseguida, pum, lo programas y obtienes exactamente la información que requieres, ¿no? Y entonces, a nivel gráfico, ¿qué es lo que veríamos en la pantalla? Pues, por ejemplo, esto sería lo que podríamos ver en una de las pantallas generales. Una gráfica de 3 parámetros, en este caso son la corriente, y aquí una tabla de los valores generales. Se lo voy a preguntar a Vicente porque sé que lo sabe, ¿no? Por ejemplo, aquí, si en lugar de estos tres valores, yo quiero poner otros tres, ¿no? Tres tensiones o tres potencias, ¿cómo lo haría, no? Esto me lo pregunto esta mañana. No, pero ya la sabía también. Hombre, aparte que es intuitivo, ¿no? Pues al final, todo el que tiene una app ya sabe que si va al filtro, ¿no? Arriba. Al embudo, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pues ya está, vas al embudo y ves. Se abriría pues en la típica pantalla con lo, ¿no? Donde tú escoges los parámetros. Potencia activa, reactiva, aparente, tensiones, corrientes, máxima. La idea siempre también del equipo es quitar el miedo. A veces la gente se asusta ante un equipo de manejador de redes porque hay algunos fabricantes que realmente son complejos. Aquí lo que se ha buscado es quitar el miedo. Yo siempre explico, digo que en MyEVOS hemos roto dos tabús. Uno primero, que antes era muy difícil instalarlo e interpretar los datos, y el segundo de que, claro, de que tienes que hacer las medidas ahí en tiempo real y solo sabías lo que estaba pasando cuando estabas delante del equipo. Ahora no, lo sabes de manera remota y en directo, ¿no? Pero ahora voy a decir que hemos roto 3 tabús, porque ya verás también es el del precio, ¿no? Yo creo que ya la hayamos roto, yo creo que era un equipo ya económico, pero yo creo que espero ahora que rompamos también todavía el tabú más del precio y le sea accesible todavía mucho más instaladores y personal del sector energético. Entonces, por ejemplo, pues si en lugar de tener la pantalla así, yo la giro, bueno, pues por ejemplo tendría, pues eso, el gráfico temporal, ¿no? Histórico de lo que tengo grabado, ¿no? Y simplemente me muevo, ¿no? Me iría moviendo, y en este caso, pues podría moverme. ¿Qué más pantallas podemos ver? Pues las pantallas que tenéis aquí, ¿no? Información de los armónicos, de tiempo real, ¿no? La descomposición armónica, formas de onda, que también nos pueden ayudar en un momento a analizar la red en tiempo real, ¿no? Pues como si fuese un osciloscopio. Los fasores, que es lo que os comentaba, ¿no? Los fasores son los vectores, los 3 vectores de tensión y los 3 vectores de corriente. Con un simple vistazo, por ejemplo, este fasor de aquí abajo, el del puntito, sería la corriente de esta fase, ¿no? Esta sería la tensión y esta sería la corriente. Si en lugar de ver el fasor aquí, ¿no? En concordancia con la tensión, lo vemos aquí, ¿no? Imaginamos que está desplazado 180 grados hacia aquí. Directamente nos indicaría que esa pinza, ¿no? Pues hemos puesto la flecha que yo os comentaba, la pinza está al revés. Bueno, pues de un rápido vistazo identifico problemas. ¿Qué puedo ver también aquí? Desequilibrios de tensiones, neutros desplazados, ¿no? Algún problema del neutro lo podría ver aquí porque vería pues desequilibrios tanto
en la atención, ¿no? E incluso eventos de calidad, ¿no? Incluso eventos de calidad. Por ejemplo, aquí, un hueco, cuándo ha pasado, en qué fase, cuánto ha durado, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tendría, en este caso, un hueco, ¿no? Tenemos un ciclo de tiempo. En este caso sería una perturbación, ¿no? Un transitorio en la tensión, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto lo tenemos directamente en nuestra tablet, ¿no? En lo que estamos acostumbrados. Al final, un poco, yo creo que cuando esto salió, si no me recuerdo mal, yo no sé, creo que decíamos que llevabas la pantalla en el bolsillo, ¿no, Vicente? Creo, ¿no? Sí, no recuerdo, hemos hecho unas cuantas promociones. Sí. Porque al final el celular lo llevas en el bolsillo, ¿no? Pues llevabas la pantalla en el bolsillo. Bueno, y hasta aquí. Sí, no, y aparte lo de la pantalla que sea pequeña también hace que no sea muy atractivo, ¿no? Porque tienes que dejar un dispositivo en una instalación con grandes pantallas a color y a veces pues también. Y esto cuando se ve ahí la gente lo ve colgado con una pantalla chiquitita y no saben ni lo que es. Aparte de la ventaja de poderlo poner dentro, ¿no? Dentro del cuadro con el imán, ¿no? Con la puerta cerrada y fuera de... Oye, Josep, muchas gracias. Invitaros a todos a que os paséis por nuestra web. Como os decíamos, ya hemos colgado creo que 4 aulas más. Ya estamos hasta final de mayo programados. Y nada, nosotros desearos tener una cita con vosotros todos los martes y todos los jueves a las 10 de la mañana, si estáis en España, o a las 4 de la tarde si estáis en España también, o si estáis en Latinoamérica. Aparte, nuestros compañeros de Latinoamérica también han montado unos webinarios, creo que es a las 5 o 6 de la tarde de España, o sea, a las 10 y entre las 10 y las 11 de la mañana de Latinoamérica, para que el que le guste ir un poquito más tarde. Y lo mismo, si os pasáis por nuestra web, también encontraréis la sección de formaciones para Latinoamérica. Así que encantados, Josep, yo felicitarte una vez más, a mí me ha encantado, la gente ya te está felicitando también por el chat, o sea, adelante, le podéis felicitar, aplaudir. No hace falta que me felicitéis, ¿eh? Me refiero a... Sí. No. Al final, el aplauso, joder, el aplauso es la recompensa, ¿no? Del artista o del docente, ¿no? Al final, del ponente. Como siempre digo, un placer estar aquí y un placer intentar transmitir pues, lo poco que sé, ¿no? Sobre todo intentar hacerlo lo más interesante y que os podáis explicar, pues realmente luego lo podáis vosotros aplicar, ¿no? Generar negocio y que ese negocio sea en beneficio de todos, en beneficio vuestro y en beneficio obviamente de Circutor, ¿no? Al final se trata de eso, ¿no? Como siempre, pues lo he dicho. Un placer y cuidaros mucho. Al final estamos eso, al final, como decía antes, todos nos paga el mismo, que es el cliente, ¿vale? El cliente es el jefe, así que intentemos ayudarlos al máximo a nuestros clientes. Oye, Jonathan, no sé si estás por ahí o estás cambiando el pañal a Elena, que esta mañana, cuando me he dicho de saludar, estaba todavía ahí. La está durmiendo, mira, tengo debajo de la mesa. Y ya tengo dormida, gracias a Dios. Por eso puedo hablar. Nada, daros las gracias a todos.